Hola, buenas a todos. Vamos a hablar en este vídeo sobre cómo es el proceso selectivo, es decir, cómo son los exámenes que tienes que superar en la oposición de las 4 plazas del Ayuntamiento de Weimar, 4 plazas de auxiliar administrativo. Ya hemos grabado otro vídeo donde puedes encontrar el análisis de las bases, funcionamiento de la formación, etc. Aquí nos vamos a centrar en cómo son los exámenes. Ya hemos hablado que, aunque pone 25 temas, realmente ahora mismo son 24, salvo que hagan una corrección a posteriori porque se les coló el tema 5, y tenemos 2 exámenes. Vamos a hacer un resumen y luego también lo vamos a ver en las bases, ¿vale? Un primer examen donde tienes 65 preguntas tipo test, 2 horas y las erróneas restan una tercera parte. Y luego tienes un segundo examen. Ese segundo examen se divide en 2 exámenes, ¿vale? Es una segunda parte dividida en 2 subpartes, por así decirlo. Tenemos una primera parte de esa segunda parte práctica. Práctica donde las bases te dicen que te van a poner 3 supuestos prácticos y tú tienes que elegir 2. ¿Vale? Y tienes 2 horas. Algo importantísimo, se pueden llevar las normas. Segunda parte es una prueba informática. Las bases dicen literalmente, consistirá en la realización de 2 subpruebas. Es decir, esta segunda prueba, esta segunda parte a su vez se divide en 2 partes. Una de procesador de textos y otra de hoja de cálculo, con las herramientas informáticas que estén estandarizadas en el Ayuntamiento de Weimar en el momento de la convocatoria, es decir, el momento de ahora, cuando tenemos la convocatoria, de un nivel adecuado y exigible para la plaza convocada en un tiempo máximo de 30 minutos cada una, ¿vale? Ahora iremos a las bases, pero aquí lo que tenemos es una prueba informática, media hora para procesador de textos, media hora para hoja de cálculo. Entonces, vamos a ver directamente con las bases para que no haya duda. No haya duda de lo que las bases nos permiten extraer, porque otras cosas las bases no concretan, entonces lo que podemos hacer es un razonamiento o una interpretación, ¿vale? Entonces, sabemos que es un examen, es un proceso selectivo de solo oposición, es decir, no te van a contar los méritos, solo te va a contar lo que saques en tus exámenes. Por supuesto hay que superar los 3 exámenes, los 3 exámenes no, los 2 exámenes, que a su vez tienen las 2 subpartes, ¿no? Tienes que aprobar cada parte para poder pasar a la otra, y vamos a ir viendo lo que tenemos aquí. Consistirán pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio que se celebrarán en el orden que se establece y cuyo contenido versará sobre las materias comunes y específicas que permitan determinar la capacidad profesional de los aspirantes, así como la normativa específica relacionada con las funciones que se corresponderá en todo caso con la vigente en el momento de la celebración de los ejercicios. Es decir, si aquí te pone una ley y cuando se celebran los ejercicios es otra, esa es la que te van a pedir, la que sustituya a la que te han puesto en las bases, ¿vale? Eso es importante. La normativa siempre es la que esté en vigor en el momento de celebrarse los ejercicios. Cada uno de los ejercicios se califica sobre 10 puntos, siendo eliminados los que no alcancen un mínimo de 5, es decir, tienes que sacar un 5 en cada parte para pasar a la siguiente. Las calificaciones de cada uno de los ejercicios se harán públicas, si es posible, el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el tablón de anuncios de la página web. El mismo día en que se acuerden, es decir, cuando el tribunal se reúna y decida qué puntuación se le ha puesto a cada aspirante, lo que te dice que se publique ese día, no que se vayan a salir el mismo día que se hacen los exámenes. ¿Cómo son los ejercicios? Primer ejercicio. Bien, contestar un cuestionario de 65 preguntas concretas extraídas del temario que figuran en el anexo 1 en un tiempo de 2 horas. El cuestionario estará compuesto por preguntas con respuestas alternativas, de la cual solo una de ellas es correcta. Fíjense que la palabra test no aparece por ninguna parte, pero un cuestionario con respuestas alternativas tiene que ser un test, ¿vale? Entonces, un tipo test de 65 preguntas en 2 horas. Me habla de respuestas alternativas, no me dice cuántas respuestas alternativas voy a tener, si 3 o 4. Lo habitual es que sean 4 opciones, pero bien podrían ser 3 porque lo están dejando abierto. ¿A qué? A que el tribunal, cuando ponga el examen, decida si pone 3 alternativas o 4. Evidentemente, si tienes 3 alternativas, tienes un 33,33% de posibilidades de acertar. Si tienes 4 alternativas, ya la probabilidad de acertar, si no te la sabes, baja un 25%, ¿no? Solo una correcta. Para la realización, las personas aspirantes deberán señalar en la hoja del examen las opciones de respuesta que estimen válida de acuerdo con las instrucciones que se facilite. Esto es un poco particular porque normalmente se suele decir que se contesta la hoja de respuestas y ahí te dice en la hoja del examen. Si el propio cuestionario con las preguntas
Tal cual está puesto aquí, salvo que después den otras instrucciones en el examen, que puede ser, o que publiquen antes otras instrucciones. Lo que dice aquí es que en la hoja del examen vas a marcar las opciones. Además, se incluirá un 10% adicional de preguntas de reserva. El 10% de 65 son 6,5, o sea que me imagino que redondearán a 7 y que tendrás 72 preguntas. Recuerda que las preguntas de reserva tienes que contestarlas, pero solo van a entrar en juego si se anula alguna de las principales porque se ha impugnado o lo que sea, las cuales sustituirán por orden a las preguntas que en su caso pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas reservas solo serán valoradas, pues lo que he dicho, si se sustituye alguna, ¿no? Todas las preguntas tendrán el mismo valor y las contestaciones erróneas se penalizarán descontando de la puntuación total 1/3 del valor de la respuesta correcta. Es decir, las que falles restan 1/3 del valor de las que suman. Si sumar suma 1 punto, te descuenta 0,33 por cada error. Las preguntas en blanco no te restan, ni te suman ni te restan. Y bueno, el tribunal hará públicas las plantillas correctoras una vez haga el examen. No te dice si el mismo día, el día siguiente o cuándo, pero que publicarán cuál es la plantilla para que cada uno se lo pueda corregir. No te habla si te vas a poder llevar la hoja de respuestas, porque es verdad que aquí te dice que contestes la hoja del examen. Al igual después el tribunal hace una interpretación y te dice que la hoja del examen es la hoja de respuestas. Pero bueno, esto ya, cualquier duda, el día del examen se va a poder consultar si no dan instrucciones más precisas y ya preguntas exactamente dónde hay que contestar y ya está. El segundo ejercicio. Segundo ejercicio es la parte práctica. ¿Cuándo vas a hacer el segundo ejercicio? Cuando apruebes el primero. Te llamarán a hacer el primero. ¿Cuándo vas a saber la fecha del primero? En la lista definitiva. Te pueden avisar con unos días de antelación, por tanto hay que estar pendiente. Cuando apruebes el primero, las notas te pueden salir unos días después, unas semanas después, unos meses después, lo que el ayuntamiento tarde. Cuando salgan las notas del primero, ahí te dan la fecha del segundo normalmente. Y en la fecha del segundo te pueden decir la semana que viene, o dentro de 4 días, o dentro de 2 semanas. O sea, lo que el ayuntamiento quiera, pero ya ese plazo es muy cortito. Por tanto, el segundo hay que irlo trabajando a la par que el primero. Evidentemente focalizados en el primero, porque si no pasas el primero no vas a llegar al segundo, pero si de mi esfuerzo en la preparación debería dedicar un 70% al primero, pero un 30%, 25% a ir preparando ya la segunda parte. De naturaleza práctica consistirán 2 pruebas, que según se detalla a continuación. Este ejercicio se calificará de 0 a 10, siendo necesario tener un 5 para superarlo. La puntuación final de este ejercicio se obtendrá mediante la media aritmética de la puntuación obtenida en cada una de estas 2 pruebas. Este segundo ejercicio tiene 2 partes. Ojo, porque las bases no te dicen que esto se haga a días diferentes. Realmente las bases te hablan de un segundo ejercicio dividido en 2 partes. Lo razonable es entender que esto se hace el mismo día, porque si no, sería más razonable que se hubiese puesto un segundo ejercicio, la parte de los casos prácticos y un tercer ejercicio al que accederás una vez hayas aprobado el segundo con la parte informática, pero no está puesto así. Y si no está puesto así, lo más probable es que sea en el mismo día, salvo que se publique una instrucción diferente, ¿vale? Entonces, no te dice aquí que vaya a ser diferente día. Cuenta con que va a ser el mismo día. Parte práctica. Consistirá en la resolución por escrito, es decir, redactando, no es tipo test, 2 casos prácticos a elegir entre 3 propuestos por el tribunal. Te dan 3 y tú eliges 2. Sobre las materias del temario, las plazas convocadas, un máximo de 2 horas. Un máximo de 2 horas, lo normal es que tú equilibres los prácticos y dediques 1 hora para cada uno. Esto es importantísimo. Los aspirantes podrán asistir provistos de textos legales. Tenemos un curso que justo va sobre cómo sacar un 10 en el caso práctico. Este curso de cómo sacar un 10 en el caso práctico, una de las cosas que vemos es cómo se prepara la normativa, cómo se utiliza el tiempo para decidir rápido con cuál quedarte. Tienes aquí un montón de cosas súper útiles. En la formación te vamos a incluir algunos vídeos cómo preparar tus leyes, que te lo vas a tener incluido en la formación para ayudarte a preparar las normas, cómo se trabaja un caso práctico a desarrollar, cómo se elige entre varias opciones. Algunos de los vídeos los utilizaremos en la formación para complementarte, ¿vale? Entonces, esto es importante porque tienes que saber utilizar el tiempo. Si tú vas a llevar las normas, los exámenes van a ser más difíciles que si no las llevas. Porque precisamente si tienes la ley, entonces los exámenes tendremos que jugar con que lo tienes en la ley. Si lo tienes en la ley, la dificultad tiene que ser superior, porque no vas a tener el tiempo justo como para tener que ir a tiro hecho. Normalmente suele ser así, ¿vale? Entonces, 2 de 3. ¿Significa que te puedes dejar un tema sin estudiar porque si tienes un caso práctico que puedes desechar? Pues no tiene por qué, porque a lo mejor cada caso práctico es de una cosa, unos de contratos, otros de personal y otros de presupuestos, o cada caso práctico está mezclado todo. Entonces no te puedes dejar nada sin estudiar porque no sabes cómo lo va a poner el tribunal. Esta, la primera parte de esta segunda parte, ¿no? La parte práctica. Tienes que sacar un 5, tienes que aprobar cada uno de los casos prácticos, sacar un 5 y después hace media. Pues bien, el caso de alcanzar la nota media, bueno, esto es lo que te van a poner si suspendes, ¿no? Cómo se va a valorar, a qué se le da importancia.
La prueba práctica, que me interesa mucho esto, consistirá a su vez en la realización de 2 subpruebas. La prueba práctica es la segunda parte del segundo examen, por tanto, esto puede ser el mismo día o te pueden convocar a otro día, pero en principio da a entender que es el mismo día. Una de procesador de texto y otra de hoja de cálculo con las herramientas informáticas que estén estandarizadas en el Ayuntamiento de Weimar, que no te dice cuáles. No te dice si esto es un Word, si esto es un LibreOffice o qué es lo que es. Yo he averiguado y hoy por hoy en Weimar se está utilizando el LibreOffice 5.4.2.2. Entonces, están utilizando LibreOffice, no están utilizando Word y Excel, no están utilizando el Microsoft, ¿vale? Normalmente esto se hace cuando no se quiere pagar licencias, pues se usa el software libre, ¿vale? Entonces, tienes que prepararte para ser capaz de escribir una prueba en LibreOffice y una prueba en Excel, ¿vale? Nosotros no somos profesores de informática y no damos clases de informática, ni en esta ni en ninguna formación. La formación que ofrecemos no estás pagando por preparación de informática. Esto está claro en la información que damos, pero siempre me gusta repetirlo para que no haya errores, porque siempre hay alguien que se inscribe y no lee. Entonces, lo recalco, nosotros no preparamos informática. No obstante, solemos en todas las formaciones que llevan informática, todo el material que nosotros tengamos de LibreOffice te lo vamos a poner. Y si encontramos vídeos en YouTube relacionados que pensamos que son buenos, te lo vamos a poner. Y si tenemos algún caso práctico, te lo vamos a poner. Es decir, te vamos a tratar de poner como extra todo lo que tengamos para ayudarte. Pero tú te tienes que descargar LibreOffice y te tienes que descargar Excel. Y yo, perdón, Excel no, el OpenOffice. LibreOffice. El LibreOffice es el Calc o algo así. Ya en la formación lo incluiremos, ¿vale? Pero la versión de LibreOffice de hoja de cálculo. En Microsoft, el procesador de texto es un Word. Y la hoja de cálculo es un Excel, que es con lo que trabaja la mayor parte de la gente. LibreOffice es la versión gratuita, es muy parecida, pero hay que descargársela, que para eso es gratuita, y trabajar. Si has trabajado ya con Word, hay muchísimo material en internet y también te lo subiremos, porque lo mismo que tú ves hacer en un caso práctico con Word, que tienes que escribir un texto, practica y hazlo con LibreOffice. Exactamente igual. Entonces la formación tiene un apartado donde te ponemos material complementario de informática y te proponemos que todas las semanas dediques 2 horas a meter parte de informática, practicando, haciéndote tu croquis de cómo se hace cada cosa, porque media hora para hacer una prueba de procesador de texto y procesador de cálculo es muy poco tiempo. Tienes que tener claro lo que tienes que hacer y a dónde tienes que ir rápido. Tienes que superar las 2 pruebas, no te puedes dejar ninguna de las 2 atrás. Entonces, la única manera de llegar bien a esta parte es que tú te descargues esos 2 programas y que todas las semanas estés para adelante y para atrás, practicando todas las funciones, haciendo ejemplos de exámenes, proponiéndote redactar las pruebas. Aunque veas esos ejercicios para Word, da igual, porque si a ti te están dando una prueba de examen donde tú tienes un texto que tienes que transcribir, tienes que meter un subrayado, un enlazado, una imagen, una tabla, ponerle un negrita, ponerle un interlineado y te lo están dando en Word, haz lo mismo LibreOffice. Practica, porque es la única manera de que llegues aquí con preparación. Si eres nulo o nula en informática y consideras que necesitas un profesor para la parte de LibreOffice, pues hazlo también, porque si no apruebas esta parte, pues no vas a conseguir la plaza, ¿vale? Entonces, hay que aprobar cada uno de los ejercicios. En principio será primer ejercicio y segundo ejercicio, salvo que el tribunal diga otra cosa. Pues con esto, señores, tenemos cómo son los ejercicios del examen de la lista, de las 4 plazas de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Weimar. ¿Que les da miedo el práctico? Da igual, preséntense, genera lista de reserva. Los prácticos te dan miedo, pero se trabajan y ya está. Se trabajan, se estudia, se sacan, vas a poder llevar las normas, vas a poder preparar tus normas. No significa que vayas a ver las normas escritas, pero las normas se trabajan para facilitarte el trabajo. Entonces, no le cojan miedo a eso. Informática, es que a mí no se me da nada bien informática. Da igual, trabájalo, inténtalo. No vas a conseguir nada si no te presentas a las oportunidades porque te dé miedo. Y si no concedes la plaza, te quedas en lista de reserva. No sabes cuándo te va a venir bien que te llamen de esa lista de reserva. Pues dicho esto, lo mismo, les remito al vídeo de las bases si tienen cualquier duda y propónganse este reto. Además, el Ayuntamiento de Weimar ha puesto un temario muy razonable. No tiene nada específico el Ayuntamiento de Weimar, no te están pidiendo nada del reglamento orgánico del Ayuntamiento, ninguna ordenanza específica, nada del Ayuntamiento de Weimar. ¿Eso por qué es beneficioso? Porque todo este temario te va a valer para cualquier otro ayuntamiento que salga.
ya no en la isla, en la comunidad autónoma o en la península, da igual, este temario es todo general, quitando que tenemos este tema de aquí que es específico de la comunidad autónoma de Canarias, y que aquí tenemos un poquito de la ley de municipios de Canarias, todo lo demás es normativa general que te vale para toda España. Entonces es una manera, incluso estando en otra isla o en otra comunidad autónoma, de estudiar, prepararte, tener una oportunidad real, pero además estar adelantando material para cuando salgan otras oportunidades tú ya lo tengas estudiado. Por tanto, sin lugar a dudas, es una buena oportunidad. Espero verlas en la formación. Un saludo.